Hola a todos, bienvenidos a The Chill Podcast, el podcast donde vamos a hablar de chill. Mentira, no vamos a hablar de chill porque hoy vengo ligeramente alterado, porque hoy voy a hablar de un tema que quiero concienciar a la gente, que es la crisis y la guerra que está pasando en el Sáhara Occidental con Marruecos. Entonces este es un tema que me parece muy importante, del que no se habla lo suficiente. Entonces, de hecho, si me veis mirando hacia arriba, no es que se me haya aparecido algo, sino que tengo un guión aquí, porque esta vez no voy a improvisar, voy a intentar hacerlo medianamente bien, intentar ser un buen ser humano decente, y eso, os voy a hablar sobre la crisis en el Sáhara Occidental, que tengo muchos datos aquí, muchas cositas, y este es un episodio muy importante para mí. Así que por favor, compartidlo, de verdad. O sea, esta no es reflexiones sobre la vida y sobre el universo. Esto es una guerra por la cual está muriendo gente y se están cometiendo violaciones de los derechos humanos. Entonces, por favor, os lo pido, si podéis y si queréis, y si no también, por favor, compartidlo. No os cuesta nada. Lo subís a vuestra historia de Instagram, lo mandéis por el grupo de la familia, se lo enviáis a tu abuela, como veáis, pero por favor, compartidlo. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Podomatic, creo que se llama, 200 redes sociales, por favor. Besitos. Y ahora es cuando tengo que meter la intro, así que ahora. Hola, buenas tardes. Aquí estoy de vuelta. Habré metido la intro aquí, en este huequito. La magia de la edición. Bueno, que os voy a hablar del Sáhara Occidental. Y os preguntaréis, ¿por qué? Jorge, a mí esto, ¿qué me importa? Y yo, debería. Porque el Sáhara Occidental está en guerra ahora mismo, es un país en guerra. Pero el quid de la cuestión es que está en guerra básicamente por culpa de nuestra querida nación, nuestra querida Españita, la lió. Entonces yo voy a venir a contaros lo que lió y las consecuencias. Entonces, el Sáhara Occidental, en aquella bella época que era la colonización, donde se educó a todo África y se les dio cositas chulas y luego se les expropió todos los bienes naturales que tenían, pues España tenía como colonia al Sáhara Occidental, que era un país que pues no parecía tener mucho, pero era una colonia española, con lo cual era un protectorado, tenían que estar ahí. Entonces, lo que pasó es que a lo largo de todo África nació un sentimiento de queja, de revolución, de, oye, ¿cómo es que venís vosotros a nuestras naciones, a nuestros países, a nuestra tierra, nos quitáis de todo? Idos, por favor, corazón. Y entonces el movimiento revolucionario se extendió por todo África y lo mismo pasó en el Sáhara Occidental. Entonces, además, vinieron las Naciones Unidas y dijeron, a ver, Marco Antonio, no va mucho, ¿sabes? Lo de los derechos humanos con lo de esto, la colonización y tal, no cuadra muy bien, no va. Lo de seres humanos de primera o de segunda. Entonces dijeron, pues nada, a descolonizar se ha dicho, todo el mundo para su casa. Y efectivamente, hubo descolonización, los países se fueron retirando, se realizaron referéndums en los cuales se votaba si el país quería seguir siendo independiente o si el país quería ser independiente o si quería seguir formando parte de la nación que lo había colonizado. Pero claro, Spain is different. Entonces, en vez de realizar un proceso de autodeterminación e irse, que es lo que han hecho todas las naciones del mundo, menos España, España no. España lo que hizo es, en 1975, reunirse en Madrid el rey emérito, nuestro querido Abu Dhabiense, el rey emérito con representantes marroquíes y representantes mauritanos, firmaron el Acuerdo Tripartito de Madrid, por el cual, en vez de descolonizar el territorio, vendían la soberanía del territorio a
Mauritania y Marruecos, cosa que es totalmente ilegal. Es decir, tú no puedes ir, o sea, tú no puedes vender un territorio, o sea, no, sin preguntar a las personas que viven en ese territorio. Pero bueno, eso es lo que se hizo. Acuerdo tripartito de Madrid, 1975, totalmente ilegal. ¿Qué pasó? Que de la noche a la mañana, los saharauis que habían estado bajo protección militar española durante décadas, de repente se encuentran solos. Se encuentran solos con dos países que les quieren invadir. Entonces se formó un frente, se formó un ejército improvisado con muy pocos miembros y que sorprendentemente consiguieron repelir al ejército mauritano. Es decir, o sea, es una historia, me parece muy guay. En plan, conocían tan bien el desierto que consiguieron repeler al ejército mauritano hasta obligarles a firmar un tratado de paz y decirles, por favor, dejadnos en paz, gracias, guachi. Problema, que claro, eran muy pocos, tampoco tenían nada de armamento. ¿Y qué pasó? Que claro, no sé si os habéis olvidado ya, pero se estaban pegando contra Mauritania y también se lo habían vendido a Marruecos. Entonces, mientras los saharauis defendían el sur, cuando terminaron y literalmente se dieron la vuelta a mirar al norte, se encontraron con que Marruecos había iniciado lo que era la Marcha Verde, que era un movimiento muy chachi, muy cookie, que era que los marroquíes iban a ir andando para abrazar a sus hermanos del sur. Para nada sospechoso. Y pues las fotos que salen en internet son todos de hombres con túnicas y así, y con el Corán en la mano. Debajo de las túnicas llevaban fusiles de asalto, que eso no sale en el Corán. Entonces, la Marcha Verde fue el inicio de la conquista del territorio y básicamente invadieron todo el territorio y así comenzó la guerra Marruecos-Sáhara Occidental. Que bueno, obviamente se cobró un montón de vidas y vuelvo a repetir, es ilegal. Es decir, fue culpa de España porque no hizo un proceso de descolonización como debía. Vendió el territorio ilegalmente y eso causó la guerra. O sea, España lo que debería haber hecho, al igual que todas las naciones del mundo, es hacer un referéndum y ver si la nación quería ser independiente o no. Pero no lo hicieron. Total, que por ejemplo, ejemplos de atrocidades que sucedieron durante la guerra, es que me estaba informando, entonces, el bombardeo de Dreiga, que era un campamento, era un sitio donde vivían saharauis, y fue bombardeado por helicópteros marroquíes en 1980, echando napalm y fósforo blanco, que, como tengo aquí, el napalm es un derivado de la gasolina, pero en vez de ser un líquido, es una gelatina que se te pega a la piel. Entonces, te causa quemaduras de horrible. O sea, en 1900. No, el bombardeo no fue en 1980, no sé si lo he dicho, perdón. El bombardeo fue en 1976, un año después del acuerdo tripartito. Pero el napalm se ilegalizó en 1980 y el fósforo blanco también, es decir, es un arma ilegal. O sea, es decir, las armas están para matar y hacer daño. Y estas armas hacen tanto daño que son ilegales. Son armas químicas. Me parece muy exagerado. Y bombardearon con napalm y fósforo blanco y murieron cientos de saharauis, se tuvieron que desplazar, heridos. En fin, no sé si queréis buscar imágenes de heridas por napalm y fósforo blanco. Yo lo he hecho, no sé si me arrepiento, pero es absolutamente terrible. O sea, es como un fuego, pero que en vez de rodar por el suelo y que se te vaya, no puedes quitarte el fuego que está ardiendo, te quema. Ay, en fin, cositas. Entonces, esta guerra se alargó. En el territorio no había mucho movimiento, no había un claro ganador, pero sí que había muchas bajas. Entonces, en 1991, nuestro querido amigo, las Naciones Unidas,
que estaban ahí de tranquis dijeron: José Antonio, calma. Y se metieron porque, otra vez, porque obviamente esto los derechos humanos no lo respetaban, es una guerra. Y en 1991 firmaron un armisticio, un tratado de paz, entre comillas, Marruecos y el Sáhara Occidental, porque las Naciones Unidas les habían dicho que el Sáhara Occidental tendría su referéndum. ¡Ey! Lo que no había hecho España, tenía que venir Naciones Unidas a hacerlo. ¡Bien! Entonces, tienen que venir en 1991 y firmar el Tratado de Paz por eso, porque ese referéndum se va a celebrar. Entonces, obviamente, el armisticio, pues el Frente Polisario, que es el movimiento de defensa del territorio, que se podría considerar el gobierno legítimo del Sáhara, pues dio todos sus planos de las armas, dio sus zonas minadas, dio todo. Pero Marruecos no. Marruecos se guarda un poco las cositas. Y mientras tanto, las Naciones Unidas formaron la MINURSO es una misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Y 30 años después, en 2021, ese referéndum aún no ha sucedido. En 1991, Naciones Unidas dijo: por favor, detened la guerra y así intervenimos y hacemos un referéndum. El Sáhara estuvo de acuerdo y 30 años después ese referéndum aún no ha sucedido. En fin. Mientras tanto, Marruecos, ni corto ni perezoso, que ya tenía algunos chanchullos, prosiguió y comenzó la construcción del muro que divide el territorio Sáhara Occidental por la mitad. Es decir, podéis buscarlo en internet. Buscáis territorios ocupados Sáhara Occidental y os va a salir un mapa con los territorios liberados y los territorios ocupados. Los liberados, los que son controlados por el Frente Polisario, y los ocupados por Marruecos. Entonces empezó a construir un muro para dividir el territorio. Y me diréis: pero hay un muro en el Sáhara. No, yo el único muro que conozco es el de Trump y el chino. Y el de Berlín igual. Pues sí que lo hay. De hecho, es el segundo muro más grande del mundo. Se puede ver desde el espacio. Son 2.700 kilómetros. Es decir, 3 veces que te vas del norte al sur de Españita. Pim, 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 pim. Segundo muro más grande del mundo, 2.700 kilómetros. Pero no es solo eso, no es solo un muro. Porque un muro tampoco puede hacer mucho. Es la extensión minada más grande del mundo. Es decir, a lo largo de todo el muro hay minas antitanque, minas antipersona, minas de racimo. Hay entre 8 y 10 millones de minas. Eso es lo que se estima que hay, porque es imposible contarlas. De hecho, en 1991 se firmó el alto el fuego y obviamente se firmó que no se podían colocar más minas. Pero varios estudios saharauis han encontrado minas en el desierto fabricadas en 2004, 2001, 2009. Con lo cual esto es una violación del alto el fuego que ya ha sido presentada ante Naciones Unidas. Naciones Unidas lo sabe, pero no hace nada. De hecho, hay muchas historias que son bastante tristes de como, por ejemplo, niños en el desierto. Repito, esto es el Sáhara Occidental, es decir, es un desierto. Pues los niños que salen a jugar y entre toda la monotonía que es la piedra y la arena, de repente ven algo brillar en el desierto, algo que brilla. Y ilusionados se acercan a cogerlo porque dicen: wow, ¿qué será esto? Y eso es una mina. Y así son cientos de niños con brazos amputados, piernas amputadas, y esos son los que viven, que sufren por las minas en el Sáhara Occidental.
Entonces, ahora os voy a contar la historia de un hombre, Sidi Mohamed Dadash, que ni Dios va a saber quién es. O sea, ahora mismo no creo que nadie haya dicho, ah, sí, ese tío. Pues ese tío es el Mandela saharaui, de Nelson Mandela. A ese sí que lo conocéis. Lo conocéis porque Mandela estuvo 27 años por expresar sus ideas políticas. Bueno, pues Dadash estuvo 25, es decir, solo 2 años menos. Y nadie sabe quién es. Dadash tuvo una desaparición. De repente su familia despertó y ya no estaba. Y no era que se hubiera ido de casa, sino que se lo llevaron. Estuvo en un zulo. Estuvo en diferentes... O sea, estuvo los 25 años en diferentes prisiones. Pero una de ellas fue un zulo, en mitad del desierto, con una celda en la que cabía él y justo, donde, repito, son 25 años. Imagínate pasarte 25 años de tu vida en la cárcel. Pero no es solo la cárcel. Le arrancaban las uñas, le electrocutaban los genitales, le pegaban latigazos, etcétera. Etcétera, porque no quiero seguir. De hecho, una historia que yo he leído suya, que es la que más me ha impactado y que me parece tan absolutamente inhumana, que él cuenta que no sabe si era de día o de noche, porque obviamente en un zulo, bajo el suelo, por el cual no ve la luz, solo ve la luz eléctrica, pero estaba oyendo como fuera torturaban a uno de sus compañeros, y él estaba en su celda. Y en una de estas se abre la puerta, oye un golpe contra el suelo y oye cómo se vuelve a cerrar la puerta. Y él, repito, no ve nada. Entonces se acercó a gatas y palpó y se dio cuenta de que era el cuerpo muerto de la persona que estaba afuera. Metieron un cadáver en su celda durante varias semanas en el desierto, dejando que se pudriera. Tú imagínate los gases, el olor. ¡Ah, qué horror, de verdad! O sea, imagínate lo inhumano. Obviamente Dadash perdió la cordura. Luego al salir tuvo que hacer terapia, pero perdió la cordura. Es entendible, yo creo, que se pierda la cordura viviendo situaciones así, viviendo torturas tan horribles. Entonces, tras estos 18 minutos que me pone aquí, que tengo grabados, ¿qué hemos aprendido? Que España firmó un tratado ilegal y que a causa de ese tratado ilegal ha surgido una guerra terrible y horrible en el Sáhara Occidental, que, repito, ya habréis podido comprobar las violaciones de los derechos humanos, es decir, se reminan zonas donde viven niños, se tortura gente, hay desapariciones forzadas, se utilizaron armas químicas terribles. Entonces, eso lo causó España, y la cosa es que España aún no se hace responsable de ello. Es decir, de hecho, Marruecos le interesa el Sáhara Occidental porque al principio os he dicho que cuando estaba España no había nada. Eso es porque no habían mirado. Porque en el Sáhara Occidental tiene una de las mayores reservas de fosfatos que sirven para la agricultura del mundo. Aparte, tiene los mayores bancos de pesca del mundo. Es decir, tiene muchos bienes naturales que interesan en el comercio. Y de hecho la Unión Europea tiene un tratado de pesca con Marruecos. Es decir, la Unión Europea le compra mucha de su pesca a Marruecos a un módico precio, a cambio de que se calle la boca. Es decir, yo te doy pescado, te vendo fosfatos,
etcétera, y tú te callas y no dices nada. Ya veis cómo está el tema. Pero hace unos días, creo que fue hace 3 días o 2 días, el Tribunal de la Unión Europea ha dicho que es ilegal lo que estaban haciendo. Así que una victoria para la causa, pero aún así la Unión Europea podría recurrir esta sentencia, que ya sería, vamos, un pitorreo. Es decir, pero esperemos que no pase, pero puede hacerlo. Esto es solo para enseñar básicamente que, aparte de que España no haga nada, las organizaciones internacionales como Naciones Unidas, que hace 30 años prometió un referéndum y aún no se ha llevado a cabo, llevan 30 años sin hacerlo, retrasándolo, enviando nuevos representantes, esos representantes no hacen nada, y la Unión Europea, que compra a Marruecos sabiendo que lo está obteniendo, torturando personas de forma ilegal, y tampoco hace nada. De hecho, y os preguntaréis, 30 años, ¿por qué Marruecos está alargando tanto el referéndum? Obviamente porque no quiere que suceda, pero ¿por qué se está permitiendo que se retrase tanto? Porque a Marruecos le interesa. Es decir, las personas que viven en territorios ocupados, en las escuelas, obviamente son adoctrinadas y se les obliga a decir que son marroquíes. Es decir, la policía te dice, ¿eres marroquí? No, yo soy saharaui. No, eres marroquí. Eres saharaui. Porrazo. Eres marroquí. Soy saharaui. Porrazo. Se entiende. De hecho, un gran ejemplo de esto es la historia de Aminetou Haidar, que estaba en Canarias y, al querer volver a el Sáhara Occidental, que es su tierra, con sus hijos y su familia, tenía que firmar un documento por el cual decía que ella volvía a Marruecos. Y ella dijo, no, yo soy saharaui, habéis invadido ilegalmente mi tierra, yo vuelvo al Sáhara Occidental. Y le dijeron, si usted no dice que vuelva a Marruecos, usted no va a volver. Repito que ahí tenía su familia. Pues Aminetou Haidar, en Canarias, realizó una huelga de hambre de 32 días que se hizo eco internacional, y al final las Naciones Unidas y diferentes organismos, diferentes ONGs tuvieron que presionar, y al final Aminetou Haidar pudo volver a su casa diciendo que era saharaui. Esto es un simple ejemplo de que Marruecos lo que está intentando hacer es borrar esa cultura saharaui, ese orgullo de pueblo, obligándoles a decir que son marroquíes, torturándoles, humillándoles, para que el día que haya un referéndum no hay un censo de población muy difícil, hay gente que no sabe ni cuántos años tiene, hay adoctrinamiento, hay miedo. Es decir, no es como las elecciones que se hubieran hecho, el referéndum que se hubiera hecho el primer día. Es decir, han pasado 30 años. Es decir, las personas que el pueblo saharaui ha sufrido mucho. Entonces la estrategia de Marruecos es retrasarlo para que, digamos, que salga favorecida en ese referéndum, y aparte poder seguir beneficiándose con el silencio internacional de esos bienes naturales saharauis. Aún así, todas las naciones del mundo reconocen al Sáhara Occidental como un país legítimo, no gobernado por Marruecos, menos Estados Unidos con la declaración que hizo Trump. Lo podéis buscar si queréis. En fin, cosas que pasan, y probablemente haya algún país más, pero el 99% de los países dicen que es un país independiente. Ahora, no sé si os acordáis, voy a hablar de algo que pasó hace poco. Bueno, hace poco, es que mi noción del tiempo está un poco jodida. Entonces, pues, básicamente la crisis migratoria de Ceuta. Sí, probablemente pasó hace unos meses o así. Pero bueno, la crisis migratoria de Ceuta, que todos los españoles nos enteramos porque... Y yo vengo a contaros por qué pasó, si no os habéis enterado aún. Pasó porque el presidente del Frente Polisario, el líder, tenía COVID. Entonces, lo trataron en Argelia. Argelia es un país vecino del Sáhara Occidental y es su mayor aliado.
le intentaron tratar ahí, pero no tenían los bienes médicos necesarios. Entonces pidieron por favor asilo en España para tratarlo. Entonces, bueno, entró de incógnito al país para que lo tratasen, y según los espías marroquíes se enteraron, exigieron a España que devolvieran a Brahim Ghali, que es este señor, a Marruecos para que se le juzgase por diferentes crímenes, etcétera, con las pruebas de Miami me lo confirmó. Entonces pidieron que lo trajesen, y España dijo que tenía primero, o sea, estaba muy crítico, entonces tenían que tratarle primero. Y Marruecos dijo que habría consecuencias ante este silencio. Marruecos, repito, nuestro país hermano con la familia Borbón, nuestros queridos aliados, nuestro aliado geoestratégico, dijo que habría consecuencias por nuestras acciones. Nos amenazó. Y efectivamente cumplió su amenaza, y esta fue la crisis migratoria de Ceuta. Es decir, los cuerpos policiales marroquíes abrieron las puertas y empezaron a dejar que pasase gente. Pero no solo inmigrantes que querían llegar a España. Hay testigos, hay niños que dicen cómo los policías les decían que en Ceuta iba a haber un partido con Cristiano Ronaldo y que querían ir a verle, porque les hacía mucha ilusión, porque era un referente para ellos, y les decía que iba a haber un partido ahí, y los niños ilusionados cruzaban y luego se encontraban con que no estaban en casa, no estaban con sus padres, estaban en otro país. Es decir, la crisis migratoria de Ceuta no fue solo gente que quería llegar a España. También era gente manipulada para que pasase, para que hubiese más bulto, más gente. Pues esta crisis fue causada por fue causada por las autoridades marroquíes, como consecuencia de que España cogiese al líder del Frente Polisario, al líder de, entre comillas, el Sáhara Occidental. Entonces, esa fue la causa, eso fue lo que pasó. Y también quería contar que en noviembre de 2020 la paz que había, la paz que ha sido violada, mujeres violadas, desapariciones forzadas, torturas, gases lacrimógenos, etcétera. O sea, vamos, porque las Naciones Unidas no han querido hacer nada, pero en noviembre de 2020 se ha vuelto a estallar la guerra entre Marruecos y el Sáhara Occidental. El Frente Polisario emitió un comunicado diciendo que cesaba el alto el fuego. La historia es muy larga y el podcast se me está haciendo muy largo también, entonces si queréis podéis buscar la historia que pasó en el paso de Guerguerat en el Sáhara Occidental. Eso fue el detonante que comenzó la guerra, pero es lo que tiene. Es decir, el Sáhara Occidental había apostado por la queja pacífica, la vía de Gandhi, ya que las Naciones Unidas y todos los países les habían dicho que efectivamente tenían ese referéndum, pero las nuevas generaciones solo han conocido la tortura, el miedo y no poder conocer su tierra. Familias divididas, es decir, cuando se construyó el muro, hubo familias que se quedó una mitad en un lado y la otra mitad en otro y no pueden cruzar. Repito, hay minas, no pueden cruzar, y además hay puestos de control, militares, etcétera. Y el problema es que a Gandhi se le estudia en clase porque es la excepción. Es decir, tristemente la vía de Gandhi se estudia porque fue la única que ha funcionado. Es decir, el Sáhara Occidental ha pedido ayuda internacional cientos de veces porque hay violaciones de los derechos humanos. Los organismos internacionales lo saben y no hacen nada. Tras casi 50 años de guerra, de no poder pisar su tierra, de que se vendiese ilegalmente, no se hace nada. Y el Sáhara Occidental, el Frente Polisario ya ha tenido suficiente y ha vuelto a estallar una guerra. Pues es que de verdad os lo contaría en serio, pero es que si no estaría aquí 2 horas hablando. Entonces informaos, etcétera. Entonces yo quería terminar un poco este episodio simplemente diciendo que
¿por qué España? Realmente es una pregunta que me hago a mí mismo y que os podéis plantear vosotros, que ¿por qué España mantiene relaciones con Marruecos, que es un país que amenaza, o sea, controla el flujo migratorio, amenaza con o sea, no amenaza, deja que pase gente, o sea, es un país que de hecho, Argelia, que es el país que, repito, ayuda al Sáhara Occidental, también está en guerra con Marruecos. Bueno, no está en guerra, pero tienen una crisis diplomática muy fuerte. Y de hecho, Argelia es el país que nos vende mucho gas natural a España. Y el tubo que llega hasta España pasa por debajo de Marruecos. Y Marruecos ha cerrado la llave. Marruecos no está dejando pasar el gas natural. Y bueno, aparte esto de toda la movida que está viendo con la precio de la luz, va a hacer que se dispare aún más. Entonces, un país que nos sumerge en crisis, nos amenaza, nos controla, es un país que está cometiendo violaciones de los derechos humanos, una ocupación ilegal. Y España, todos los líderes españoles, según llegan al poder, dicen que es un aliado geoestratégico muy importante mantener relaciones con ellos. O sea, vamos, por ejemplo, Felipe González llegó o sea, en sus campañas dijo que el pueblo saharaui era un pueblo hermano, que iba a haber un referéndum, que habían sido olvidados, y papo, no ha habido referéndum. Muchos otros países también. Ahora mismo el gobierno de Pedro Sánchez lo que dice es que la posición española ante el Sáhara Occidental es la posición de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la posición de las Naciones Unidas? Que tiene que haber un referéndum que debería haber sido hecho por España. ¿Se hace ese referéndum? No. En fin, se pasan la bola entre ellos y nadie toma responsabilidades. Y perdón por la diatriba, esta reflexión que me hago yo es realmente no compensaría, aparte de que sea algo que se tiene que hacer por derechos humanos porque lo prometió las Naciones Unidas, no debería haber un referéndum para que el Sáhara sea independiente, que es lo que piden, es lo que desean, y ayudar a una nación a que prospere. O sea, es decir, sé que sería invertir mucho dinero, sé que además habría una crisis diplomática, pero habría que pensar que sería un país que estaría en deuda con nosotros. El Sáhara Occidental, o sea, tendríamos un buen aliado. Aparte, el Sáhara Occidental, o sea, aparte de todo, con las crisis migratorias que tenemos en España, o sea, el Frente Polisario ya ha dicho que no tiene ningún problema en acoger inmigrantes. De hecho, un país que está empezando a reformarse necesita muchos inmigrantes para empezar a desarrollarse, empezar a tener una industria, etcétera. Y además tendríamos acuerdos de pesca con sus recursos, etcétera. Primero, dejaríamos que el propio país explotase sus propios recursos naturales, que ya es algo importante. Segundo, tendríamos tratados con ellos en los cuales Marruecos no nos tendría agarrado por los huevos y nos diría que no haces lo que yo quiero, te quedas sin pescado. ¿Que no me vendes cosa? ¿Que no me vendes material armamentístico? De gas y gas natural, etcétera. Perdón, que tengo poquitos. Y aparte teníamos muy buena relación, teníamos una mejor relación con la Unión Africana. Porque el Sáhara Occidental es uno de los países fundadores de la Unión Africana, que lo sepáis. Es simplemente una reflexión que, no sé, aparte del hecho de que España debe moralmente, legalmente, hacer ese referéndum y darle la oportunidad a Sáhara Occidental, no es solo ya el deber legal, sino que podríamos salir beneficiados. Es decir, podríamos tener un aliado que es un aliado. No es Marruecos que nos amenaza y nos extorsiona. Sería un aliado con el cual estaríamos en buenos términos. Y bueno, como ya he dicho, de verdad espero que esto haya salido bien. Repito, me hubiera gustado hablar de otras 200 millones de cosas, porque de hecho, como siempre os digo que me escribáis con dudas y reflexiones, y así esta vez os pido que si os interesa el tema os puedo mandar
Primero, si os interesa el tema, os puedo mandar todas las fuentes que tengo, porque he estado haciendo un poco de investigación. Y si queréis datos, si queréis, oye, lo de la guerra, quiero que me cuentes más cosas que han pasado, lo del bombardeo, quién es este Sid Mohamed Dadash, relaciones de España, etcétera, y Marruecos. De verdad, escribidme, ponedme en los comentarios lo que queráis, de verdad, porque yo esta vez no es que me guste reflexionar con vosotros, es que quiero difundir esta causa tan injusta y de la cual España es responsable, y de la cual no es que solo sea responsable, sino que no se está haciendo responsable. Y bueno, como último dato, sin más, tengo las historias de 3 activistas, que cada uno tiene una historia que contar y no me da tiempo. Entonces, sin más, para los que, bueno, primero para los que hayáis llegado hasta aquí, ojalá que seáis muchos, porque esto es algo importante, repito. Buscad la historia de, si queréis o podéis, las historias de Hassana Alia, con H, Hassana, y Sultana Haya y Ibrahim Dahan. Sin más, 3 activistas que te cuentan un poco los crímenes y las violaciones de los derechos humanos que hay en territorios ocupados. Entonces, pues eso, soy Jorge, este ha sido The Chill Podcast. Por favor, compartidlo y de verdad, si os ha interesado, escribidme, porque de verdad a mí me interesa, o sea, no es que me interese, es que este tema quiero que se haga justicia, quiero que se haga justicia. Entonces, por favor, escribidme y compartidlo, de verdad. Haremos un reel, subidlo a vuestras historias, no os cuesta nada, mandadlo por los grupos, y de verdad, haced que esto sea algo de lo que se hable, porque hay muchísima gente en España que no sabe que su propio país es el causante de una guerra. Entonces, eso. Os quiero mucho. Compartidlo, por favor. Ya lo he dicho 3 veces y luego una cuarta. Compartidlo. Y ala. Sed felices. Comed perdices. Y eso. Pensad un poco en lo que sufre esta gente. Ala. Musus.